Si trajo su escritura, quiero invitarle por favor que vaya a, a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22 al 32. Va a ser nuestro texto base. Yo le pedí el favor al hermano Jeremías que hiciéramos una pausa en la lectura sistemática que venimos haciendo para que leyera Juan capítulo 15, capítulo 19, los versículos 17 al 24, porque es uno de los pasajes paralelos al tema que vamos a tocar hoy y al cual vamos a recurrir en varias ocasiones, así que quería que usted también le pudiera dar una leída. Así que Marcos capítulo 15, versículo 21, puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título eh, escrito en su cabeza era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Puede tomar asiento. Hemos estado meditando en nuestro tema general, Cristología, y hasta ahora hemos mirado algunos aspectos, ¿no? Hemos mirado la encarnación de Jesucristo, lo que significó encarnarse, de lo que tuvo que despojarse. Hablamos de cuál fue la encarnación. Sí, dos, tres, probando sonido. Ahí está. Ok. We're back. We're back in business. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo qué estaba diciendo. Estaba haciendo un recuento, ¿no? Entonces, las últimas semanas hemos hablado de los juicios a los cuales Jesús fue sometido.
el juicio judío, el juicio pagano. Hablamos del propósito de la cruz, por qué Cristo tenía que morir en la cruz. La semana pasada nos enfocamos a hablar del tiempo donde Jesucristo fue humillado por los soldados romanos. Y hoy nos empezamos a involucrar ya a Jesucristo en la cruz, básicamente. Como estudiamos la semana pasada, la escritura no se enfoca en los aspectos físicos del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario y no da ninguna descripción específica. Por ejemplo, el versículo que acabamos de leer, ¿no? En el versículo 24, yo creo que el hermano Jeremías también lo leyó en Juan, simplemente dice, el versículo 24 dice, cuando le crucificaron. Solamente dice eso. No da mayor detalle de cómo fue la crucifixión. Pero cuando comienza a hablar de la burla a la cual Jesucristo fue sometido, ya sea por los judíos, por Pilato, por los soldados romanos, pues encontramos bastante información. Y ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios Padre no hace nada? ¿Por qué Dios no detiene semejante atropello contra su Hijo? Están maltratando a su Hijo, que Él nos dijo que Él supuestamente era su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia. ¿No debería responder Dios, Padre, frente a la blasfemia que se estaba propiciando sobre su Hijo? ¿Qué está haciendo Dios? Porque en el Antiguo Testamento, según Levíticos, nos dice que el castigo para los que blasfemaban era ¿qué? La muerte. ¿Por qué Dios no hace nada? Y quizás más adelante trataremos de responder esas preguntas, ¿no? Pero regresando a nuestro texto, el versículo 21, que de hecho fue el que terminamos la semana pasada, nos dice que los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a cargar esta cruz. Y de esto podemos resaltar algo interesante, creo yo, que esa mañana del viernes Simón de Cirene tuvo un encuentro con Cristo, a pesar de que Cristo estaba en debilidad en ese momento. Mientras él cargaba la cruz, este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo al punto que cuando regresó a su casa, este hombre llegó diferente. Y mire que lo interesante es que Marco nos dice que era el hijo, era el padre de Alejandro y de Rufo. Y lo interesante es que cuando usted lee más adelante, por ejemplo, Hechos, no tiene que buscarlo, Hechos 11:20, perdón, Hechos 13:1, nos habla de que en Cirene había una ciudad madura y que uno de los hijos o uno de los líderes de esa congregación es uno de los hijos de este hombre de Simón de Cirene que cargó esa cruz con Jesucristo, que cargó la cruz de Jesucristo ese día. Tuvo un encuentro con Jesús. Fue a su lugar y su familia cambió y luego sus hijos más adelante se convirtieron en líderes de esa iglesia. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, tiene que haber un impacto. Nuestra vida no tiene que ser la misma, tiene que haber un impacto en nuestras vidas, en lo que están a nuestro alrededor. Así que cuando la Biblia nos dice, mira el Calvario, el Calvario, vamos ahora sí, la cruz, mira la cruz, mira el Calvario. Hermano, no nos está llamando a que miremos el sufrimiento de Jesús. Ni siquiera nos está llamando a que miremos las vejaciones o las humillaciones a las cuales Jesucristo fue sometido. Cuando la Biblia nos dice, mira la cruz, nos está llamando a que al mirar la cruz, miremos ¿qué? Su amor, su misericordia. Me olvidó. Misericordia. Que miremos su gracia. Yo me atrevería a decir también, miremos su justicia.
Cuando usted ve la cruz, usted ve el amor del Padre, el amor del Hijo. Cuando ve la cruz, usted ve la misericordia de Dios para con usted y para conmigo. Cuando usted ve la cruz, usted ve la gracia que se nos da, algo que ni tú y yo merecíamos. Hermanos, y vemos la justicia. ¿Por qué yo digo justicia? Porque en la cruz alguien estaba ¿qué? Pagando por el pecado. Yo se lo vuelvo a decir, nosotros los seres humanos somos muy propensos a decir, es que Dios es injusto. La pregunta mía es, ¿qué base utilizamos tú y yo para describir que Dios es injusto? ¿El concepto que tenemos los seres humanos de justicia o el concepto que tiene Dios de justicia? Entonces, mirar la cruz del Calvario, hermano, no es darnos golpe de pecho. Ay, Jesucristo sufrió por mí. No, mire su amor, mire su misericordia, mire su gracia, mire su perdón. ¿Para quiénes? Hermano, su perdón para salvar incluso a muchos de los blasfemos que estaban gritando ese día. Es la gracia de Dios al ofrecer a su Hijo como propiciación por los pecados. Y sabe que mientras tú y yo estudiamos, digamos, algunos aspectos en la crucifixión, vamos a ver por lo menos, al menos 3 profecías del Antiguo Testamento aquí cumplidas. Y la primera, hermano, interesante es que la forma judía para castigar a un blasfemo, ¿cuál era? ¿La cual? Era apedrearlo. Lo sacaban y lo apedreaban, o sea, lo enterraban a usted a punta de pedradas. Inexplicablemente, lo que hemos venido estudiando aquí, inexplicablemente en términos humanos, los judíos, como la palabra de Dios no puede, la palabra de Dios tiene que cumplirse, inexplicablemente, digamos, en términos humanos, los judíos están delante del juez pidiéndole a Pilato, no que apedree a Jesús, sino que lo que lo sacrifique. ¿Y qué es la crucifixión? Bueno, la crucifixión es la forma de ejecución ¿qué? Romana. Y esto se estaba haciendo simplemente para que se cumpliera la escritura que dice en Hebreos 9, no 22, búsquelo, Hebreos 9, 22, donde nos dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9, 22, lo leí rápido. Te lo leo una vez más, ya que usted lo encontró. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El cordero no podía morir de otra forma. No podía morir ahogado, tenía que ser sacrificado. Su sangre tenía que ser derramada. Y en Cristo, al morir de esa manera, se estaba cumpliendo todo lo que ceremonialmente se había estipulado antes, pero que estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. En segundo lugar, ¿no? En la crucifixión algo más que vemos es lo que profetizó el profeta Isaías en Isaías 53, versículo 12, donde dice que fue contado con los pecadores. Leímos tanto en Juan como en Marcos que Jesucristo fue colgado con 2 malhechores a su lado, 2 ladrones de la peor calaña a su lado. Los judíos le añadieron mayor humillación al Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 9, nos dice que fue contado con los impíos. Y en tercer lugar, no solamente fue contado con los impíos, sino que dice que estaría en la muerte con los impíos. Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos
su sepultura. Así que no solo fue colgado con los pecadores, sino que estaría con ellos en su muerte. Hermanos, si los líderes religiosos, como mencionamos la semana pasada, hubieran interpretado la escritura correctamente, habrían reaccionado de una forma diferente o habrían entendido que lo que estaba pasando era el cumplimiento de la ley y que tenían delante de ellos, al verdadero Cordero Pascual. Pero el problema de ellos era que, o quizás el mismo problema que muchas veces nos pasa a nosotros, que el pensamiento de ellos estaba, no sé, ocupado con los pensamientos de la época. ¿Cuál era el pensamiento de la época? Bueno, que ellos estaban esperando ¿a quién? Un rey militar que se levantara en armas y que los libertara de la opresión romana, que ellos tanto odiaban. Pero como estaban totalmente perdidos en su pensamiento, pues estaban totalmente perdidos en cuanto a su pensamiento y en cuanto a la interpretación bíblica, reaccionaron como reaccionaron. Y tristemente, hermanos, hoy pasa lo mismo en las iglesias cristianas. Los líderes cristianos, los pastores, en lugar de llevar a la gente a la luz para que conozca a Jesucristo, los alejan cada día más y más ¿de quién? De Cristo. Miren lo que dice el versículo 22, regresando a Marcos 15. Nuevamente le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. La gente siempre se pregunta, bueno, o uno siempre se pregunta, no, bueno, y eso Gólgota, calavera, ¿por qué se llamaba de ese lugar, de esa forma? Aquí le voy a leer lo que dice el comentarista Henriksen sobre esto. Dice que se han ofrecido varias respuestas sobre por qué se le llamaba la calavera o Gólgota. La primera dice que porque era un lugar que se parecía a una calavera. Segundo, mire, este me pareció interesante. Segundo, porque había una leyenda entre ellos que en ese lugar habían encontrado la calavera de Adán. Tercero, porque era un lugar de ejecución. Y en cuarto lugar, porque era un lugar donde se encontraban muchas calaveras esparcidas. Y él dice que algunas de estas respuestas a primera vista fueron muchas veces refutadas por los historiadores y teólogos, pero dice que la mejor respuesta que él encuentra para por qué se le llamaba la calavera, es decir, no sabemos por qué se le llamaba la calavera. ¿No? Juan nos dice Gólgota, que también venía del arameo, ¿no? También otros hablan también del latín, calvaria, de donde sacamos la palabra calvario, que pues no tiene nada que ver con el nombre de la congregación de nosotros, que se llama Calvario, así que por seguridad. Así que no vamos a entrar en detalles por qué se llamaba Gólgota o calavera, porque quizás no es importante, digamos, para nuestro estudio. Sabemos que lo llevaron a el lugar donde iba a ser ejecutado. Versículo 23. Luego dijo, el versículo 23 dice que trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El pasaje paralelo de Mateo 27 dice que él lo probó y no lo tomó, ¿no? Él lo dice. Ahora, ¿para qué era esto? Esto vino mezclado con mirra. Hermano, el proceso de ejecución, uno lo puede ver en las películas, pero era horrible. Las puntillas o los clavos que usaban eran bastante gruesos, dicen que a veces de media pulgada de ancho. Largos, dicen algunos historiadores que era casi hasta 7 pulgadas de largo. Atravesaban la muñeca, atravesaban el pie. Cuando la persona estaba colgada era difícil respirar, entonces para poder respirar muchas veces tenía que hacer así para poder tomar aire, era hasta respirar prácticamente era doloroso. Recuerde que cuando lo subían ahí ya había sido azotado, le habían dado golpes en la cabeza. Estaba en ese momento, me imagino yo que estaba también en deshidratación, estaba perdiendo sangre, los moscos por todo lado molestando, los moscos tratando de meterse en las heridas. Morir crucificado era una muerte horrorosa.
dolorosa. Eran dolores que eran insoportables. Entonces, con el vino mezclado con esta mirra, era una especie de analgésico que se les daba para que ellos pudieran soportar el dolor al cual estaban siendo sometidos. Cristo no lo quiso tomar, y esto nos lleva a la profecía para que se cumpliera lo que dice la Escritura en Salmo 69, versículo 21. Búsquelo rápidamente. Salmo 69. Salmo 69, versículo 21. ¿Lo tiene? Dice, me dieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. La pregunta es, ¿por qué Cristo no lo aceptó? ¿Por qué no lo tomó? Bueno, la respuesta es simple, porque él debería tomar la copa de la ira del Padre en plena conciencia de lo que estaba haciendo. Él quería estar consciente de que en ese momento todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa humillación a la cual estaba siendo sometido era por causa de tu pecado y de mi pecado. Alabado sea el Señor. Él quería estar consciente. Y vuelvo y le digo, hermano, cuando nosotros volvemos a mirar la cruz, pensar en ese momento, y cuando el pecado toque, la tentación toque a nuestra puerta, nosotros podamos recordar todo lo que Jesucristo padeció por salvarte a ti y por salvarme a mí. Yo vuelvo y digo, cuando la gente dice que el creyente está desanimado, hermano, ¿qué más motivación tiene un creyente que voltear a mirar a lo que pasó en la cruz? Hermano, si eso a usted no lo motiva, a usted no lo motiva una palmadita. A usted no lo va a motivar que cambie, que se acabe el virus. Que se acabe el virus y entonces yo me motivo. No. Si a usted no lo motiva, mirar lo que pasó ese día, a usted no lo motiva ni aunque le den 10 millones de dólares. Versículo 24. Y le crucificaron. Juan dice, y allí le crucificaron. Eso ya dijimos, no, eso es todo lo que dice. Pero nos sigue diciendo qué fue lo que sucedió después de que lo crucificaron. Allí vengo, lo busco rápidamente. Marcos 15, 24. Dice, y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras y echaron suertes para que, y les echaron suertes para que decidieran lo que cada uno debía tomar. Marcos lo presenta de una forma así bien general. Pero vamos a Juan, capítulo 19, el versículo que nos leyó el hermano Jeremías al comienzo. Juan capítulo 19, versículo 23, que allí nos dan un poco más de detalle. Ya Jesús está en la cruz, ya está ahí colgado. Entonces dice el versículo 23, tomaron sus vestidos, cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Lo que entendemos ahí, que ¿cuántos soldados habían? Habían 4, eso es matemática simple, ¿no? Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Dejémoslo hasta allí. Ahora la idea, ¿no? Leyendo un poco, comentarista, la idea no es que el vestido de él se partió en 4 partes, porque pues no era la idea, no, lo que presentan los comentaristas es de que indicaba de que la prenda de vestir que utilizaban tenía 4 partes y hacen referencia a un pañuelo de la cabeza, sandalias, cinturón y manto. Y había una quinta que es la túnica,
la cual era una prenda que se ponían sobre el cuerpo y que dice el pasaje que era de una sola ¿qué? Pieza, que era fina y que ellos decidieron que no la iban a romper, sino que la iban a rifar entre ellos. Pero esto que ellos están haciendo es simplemente el cumplimiento de lo que dice el Salmo 22, versículo 18, que dice: repartieron mis vestidos y echaron suerte. Creo que aquí lo dice una vez más, sí, aquí lo dice el Juan 24. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Dice, así lo hicieron los soldados. Hermano, cuando comparamos que se va cumpliendo cada una de las profecías que se habían dicho de Jesús, hay algo que usted y yo tenemos que tener bien claro, así como usted tiene claro el día que nació. Aquí no hay nadie que dude si le preguntan el día que nació, todos lo decimos rápido. Todos los detalles de la muerte de Cristo, mis hermanos, estaban determinados por el sabio consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y todo iba a ocurrir al pie de la letra. Y lo quiero dejar bien claro para que usted no dude de ello. Esto no significa que Dios en el pasado, aquí en la eternidad, llamemos aquí así eternidad, aquí a ver cómo es que dice, la E de eternidad, pongamos la E, vaya pues eternidad, eternidad. Esto no significa que Dios en la eternidad dijo, oh, voy a ver qué va a pasar aquí en el año, ¿qué le ponemos? 33. O sí, 33. A ver qué va a pasar, voy a ir a ver qué va a pasar. Oh, los soldados van a hacer esto, esto, esto y lo otro. Ahora me regreso y cuando llegue aquí, 700 años más o menos antes de ello, le voy a decir a los profetas, escriban esto porque esto va a pasar. No. Hermano, Dios no reacciona a lo que el hombre va a hacer. Y hay gente que piensa que es que Dios reacciona a lo que el hombre va a hacer. No, Dios estableció su plan desde el principio. Y todo se fue moviendo de acuerdo al plan que él había establecido. Y eso lo tenemos claro en Hechos capítulo 4, versículo 28, donde Pedro, cuando se paró a hablar de el primer sermón, le dijo a los religiosos y le dijo a todos los que estaban allí que todo se hizo conforme al consejo que Dios había determinado que antes sucediera. Vaya, búsquelo porque quiero subrayar algo aquí. Hechos 4:28. O sea, Dios Dios nunca vino al futuro y en base a lo que él vio en el futuro que iba a pasar, entonces en base a esa información Dios le dice a los profetas qué tienen que decir. No, hermano, eso, perdóneme, pero pensar de esa manera es un pensamiento demasiado humanista, que yo me atrevería a decir que altera profundamente la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él prefiere. Hechos 4:28, ¿lo tiene? Miren lo que dice Hechos 4:28. Yo creo que se lo di a los hermanos medio... Miren lo que dice. Hechos, ¿qué dije? 4. Aquí está, 28. Dice, para hacer cuanto que tu mano y tu consejo, mire, había antes determinado que sucedería. Hermano, ¿cuándo lo determinó? Aquí, en la eternidad. Nosotros conocemos que el principio fue por aquí. Génesis 1:1, ¿no? 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, la eternidad está aquí. Le hicimos la línea de tiempo, ¿no? Ven, la pongo acá así. La línea de tiempo, aquí está. Eternidad y aquí está principio. Principio.
Cuando el principio inició, ya aquí, en la eternidad, ya se había determinado. Hermanos, el Dios que servimos no improvisa. Usted y yo sí improvisamos. Vamos caminando, hágale que eso, en inglés dicen, we play by ear. Hágale. Ahí vamos dándole. No, 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 no. Dios no improvisa. Su pieza era de una sola pieza, esa túnica, lo cual hace referencia, hermano, a la perfección de sus caminos, a lo perfecto que era Jesucristo. Y era una túnica pues que era costosa y estos soldados pues no querían dañarla, ¿no? Quería que alguno se quedara con ella pues para, no sé, quizás venderla o qué sé yo, o lucirla, ¿no? Ahora mire el versículo 25. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. Según como contabilizaban los judíos el horario, estamos hablando de que la hora tercera serían las ¿qué? ¿Alguien sabe? Las 9 a.m. La hora tercera serían las 9 a.m. 9 de la mañana. Es la hora tercera. Alguien dirá, pastor, pero a mí me enseñaron toda la vida de que era a las 3 de la tarde. No, no, no. A las 3 de la tarde murió. A las 3 de la tarde entregó el espíritu. Pero a él lo colgaron a las 3 de la mañana. Así que pongamos acá así. 3, que era la hora sexta, ¿no? 3. Aquí lo colgaron y aquí lo murió. 6 horas. 6 horas. Duró 6 horas clavado en la cruz. Desde las 3 hasta las 9. Bajo todo tipo de humillación, bajo todo tipo de dolor. Me imagino, no dice. Sol. O sea, bueno, yo creo que no hay palabras para uno tratar de explicar o comprender toda esa situación. Aparte de que el jueves en la noche lo habían arrestado, lo habían maltratado toda la noche, lo habían sometido a 2 juicios y cada juicio había tenido 3 sesiones, o sea, 6 juicios lo sometieron en esa noche hasta las 9 de la mañana, maltratos y todo. La pregunta es, ¿cuál era la urgencia de los líderes religiosos de que lo mataran? Pues podemos pensar, para poder salir corriendo a celebrar el día de reposo, porque a las 6 de la tarde empezaba ¿qué? El día de reposo, así que ellos a las 6 de la tarde tenían que dejar de hacer, quedar libre de todo, no andar más con esa situación. Y otra podría ser quizás para que la multitud no cambiara de parecer. Pero esos serían los planes del hombre, pero la realidad, hermano, es que el plan de Dios estaba saliendo a la perfección. Porque el plan de Dios era de que Jesucristo muriera a las 3 de la tarde, al mismo tiempo o al mismo momento que se estaba matando ¿a quiénes? A todos los corderos que celebraban la Pascua. Porque Jesucristo era ¿qué? El verdadero cordero pascual. Todo apunta a la Pascua. Todo apunta a Cristo. Yo vuelvo y le digo, algunos se interpretan el Antiguo Testamento como si Cristo nunca hubiera venido, ni hubiera muerto, ni hubiera resucitado. Y ese es el problema de los judaizantes modernos que quieren sacar a la gente de que miren a Cristo y nos quieren meter en unos cuentos medio raros. Es bueno estudiar las raíces hebreas. Claro, usted las puede estudiar para tener algún conocimiento, pero usted no puede perder de vista ¿a quién? A Cristo. Porque si perdemos de vista a Cristo, le hemos perdido todo. Estúdiela. Si quiere aprender hebreo y arameo y todo eso, vaya, estúdielo, gloria a Dios. Podrá leer la Biblia en el idioma original. Tremenda bendición. Pero eso no puede quitarnos la vista del verdadero Mesías, Jesucristo. Vamos al Salmos 22, 14. Salmo 22, 14. ¿Dónde está? Aquí está. Yo iba a preguntar dónde está Salmos. Salmo 22, versículos 14 y 16.
¿Lo tiene? Mira lo que dice. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, ahoradaron mis manos y mis pies. Este es un salmo totalmente mesiánico. ¿Qué significa? Interesante. Miles de años antes de que la crucifixión fuera inventada, el salmista David ya estaba escribiendo sobre lo que pasaría con el verdadero Cordero Pascual. Miles de años. ¿Improvisó Dios? No. En la eternidad. En la eternidad. Cuando usted mira Isaías 53, donde dice que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, lo hemos visto muchas veces, fue escrito más o menos 700 años antes de que Cristo viniera. ¿Cómo sabían ellos esto? Hermano, revelación divina. Dios les reveló el plan de lo que iba a pasar. Y vuelvo y lo digo otra vez, hermanos. No es que Dios fue y vio que va a pasar aquí y entonces yo voy a escribir en base a eso. No, Él sabía ya. Dios, hermano, Dios no tiene que ir a un lugar para saber qué va a pasar. A ver, ¿qué va a pasar en el 2030 con Dixon Klinger? Dios no tiene que ir al 2030. Porque es que Dios no aprende. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él tiene el conocimiento total. Así que no nos vamos a dejar confundir, hermano. Dios lo estableció. ¿Por qué sabían ellos? Bueno, Dios lo estableció desde la eternidad. Es el plan perfecto de Dios. El gran yo soy, el eterno, no improvisa. Tú y yo sí improvisamos. Él no improvisa. Volviendo a Marquitos 15. ¿Cuánto de Marcos? Marcos 15. ¿Dónde está Marcos 15? ¿Qué dice Marcos 15? Versículo ¿qué? 26. Dice, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. A ver, vamos aquí, amigo. Yo no soy muy buen dibujante, pero pues yo improviso ahí. El problema es que yo no es que yo sea mal dibujante, el problema es que a ustedes les falla la imaginación. ¿Ya? Entonces aquí está Jesús crucificado, ¿no? Entonces aquí, ahí está, mire, pum, ahí le ponían el título. Entonces aquí está la cabecita, los pies aquí, ahí usted se imagina los pies y una mano aquí, la otra mano aquí, ahí está. Y entonces aquí está el título, ¿no? Aquí está el título en la cruz. Entonces ya a ustedes les toca imagination ya ir para allá. Ahora, Marcos nos dice esto. El título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Ahora, vamos a Juan para que agarremos la picture completa, la foto completa. Juan capítulo 19, versículo 19. ¿Lo tienen? Sí, señora. Capítulo 19, versículo 19. Dice, y escribió también escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús estaba crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Cuando un criminal
Por eso dice Marcos y el título de su causa, ¿no? Cuando un criminal era crucificado, ellos acostumbraban poner en un letrero arriba en su cabeza el crimen por el cual había sido sentenciado a muerte, para que todos supieran por qué a esa persona se le estaba crucificando. La pregunta es, ¿cuál era el crimen de Jesús? Según lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuál era el crimen de Jesús? ¿Cuál era la acusación de los judíos? Judíos querían poner sobre su cabeza. Usted recuerda que cuando ellos llegaron delante de Pilato, presentaron a Jesús con 3 cargos. Le dijeron, Pilato, Jesús pervierte la nación. Pilato, este señor quiere crear, es un rebelde, quiere crear una rebelión. Jesús, Pilato, este señor Jesús no quiere pagar impuestos y nos dice a nosotros que no paguemos impuestos. Ese fue el cargo que ellos pusieron delante de Pilato. Pero cuando ellos estaban con Caifás, ¿no? El líder religioso, ¿cuál fue el cargo? ¿Quién recuerda? Que era un blasfemo. Este es un blasfemo. Este se hace igual a Dios. Él afirma ser igual a Dios. Tenemos que matarlo. Pero como a Pilato no le importaba si era un blasfemo o no, a Pilato no le importaba si se hacía igual o no. Los que merecían la blasfemia, la muerte por blasfemia, pues eran ellos. Pero quizás Pilato, no sé, ya uno hablando allí, quizás de más, Pilato les da en el orgullo a ellos. Y en lugar de poner blasfemo, les pone, ni siquiera les pone, bueno, sí, Juan dice el título completo. Le dice Jesús Nazareno. Párese ahí por un momento. ¿Por qué eso era una ofensa para ellos? ¿Alguien sabe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí va. Ellos decían que de Nazaret no podía salir nada, ¿qué? Nada bueno. Eso es un insulto para ellos. Le dice, este es Jesús Nazareno y para completar es el rey de los judíos. Por eso ellos pelearon, le dijeron, no, Pilato, no. Pon ahí, él no es el rey nuestro, él dice ser que es nuestro rey. Y para completar la foto, Pilato manda poner el letrero en hebreo, ¿cuál es el otro? Griego y latín. Para completar. Les pone el letrero en 3 idiomas. Las 3 culturas que en ese momento gobernaban. Aquí vemos al Rey de Reyes frente a la muerte y frente a la vida. Y aún, mire, en el lugar donde estaba siendo humillado en ese momento, el mismo lugar donde muchos lo adorarían luego. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 2. Por causa de su muerte, ¿no? Lo tiene Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz en ese momento quizás era un momento de humillación, de burla,
y se llegó a convertir hoy en un emblema de la victoria de Cristo sobre la muerte. Su obra ahí en la cruz se convirtió hoy en día un emblema de victoria sobre la muerte. Hoy adoramos no a la cruz, sino lo que Jesucristo hizo en la cruz. Lo que representa esa cruz, que representa su gracia, su amor, su misericordia, su perdón, su justicia, su victoria. O sea, es más, perdóneme, yo no quiero que usted agarre esto personal, pero es más que colgársela en un collar, es más que ponerla ahí atrás, estado que la quiero quitar. Porque es más que eso. Es lo que representa para el creyente. Es lo que representa mi vida antes y después de Cristo. El viejo Dixon y el nuevo Dixon. Y no importa que tú hayas nacido en un hogar donde se predica, donde tus papás eran cristianos. Naciste muerto en delitos y pecados. Necesitabas un cambio de vida. Y eso lo hace eso se evidencia en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, es difícil de identificar si quizás eso fue escrito para molestar a los judíos. Pero hoy en día podemos pensar de que escribir ese título en los 3 idiomas era significativo. Dice ahí que todo el que pasaba, estaba cerca de la ciudad, todo el que pasaba podía voltear y mirar y entender qué es lo que estaban diciendo allí. Y alguien dijo, no. Y estaba en las 3 lenguas maternas más importantes del imperio de la época. Alguien dijo que este título tenía 2 significados. En primer lugar, que estaban dando testimonio público de lo que se estaba llevando a cabo, era un asesinato en ese momento. Y en segundo lugar, que es el que quiero que enfaticemos hoy, es que estaba proclamando una verdad universal. ¿Cuál es esa verdad universal? Él es el rey. Una alabanza que cantamos hace unos años en Colombia, creo yo. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey. Hermano, aún en la muerte, mira algo interesante, aún en la muerte el Padre protege la gloria de su Hijo. ¿Se recuerda cuando el ángel profetizó a María sobre Jesús? Allá en Lucas 1. Mira lo que dice de él. Este será grande. Y voy a irme un poco rápido. Dice, este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Allí está, rey. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Cuando nació, los magos, allá en Mateo 2:2, vaya búsquelo mientras digo esto. Cuando nació y los magos fueron a verlo. Miren lo que los magos dijeron cuando fueron a ver a Jesús. Cuando había nacido, Mateo 2:2, ¿lo tiene? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En su entrada triunfal, ¿recuerdan su entrada triunfal? Tristemente, quizás muchos de los que estaban ese día ahí fueron los mismos que estaban gritando, crucifíquenlo. Pero en la entrada triunfal en Mateo 21, versículo 9, mire lo que dice. Decían, hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Jesús ante Pilato. Cuando Pilato le está interrogando si eres tú el rey, Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. Sí, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y todos los que están alrededor podían leer en su propio idioma, es de allí el rey.
¿Sabe que eso fue una de las cosas que pasó con la Reforma? ¿No? El tiempo del oscurantismo, donde la iglesia le prohibía a la gente leer la Biblia y les prohibía que leyeran la Biblia en su idioma. La Reforma, eso fue lo que trajo esa bendición de hoy. Tú y yo podemos tener la Biblia en español para leerla, la puedes tener en inglés, en francés, en chinese, en canjoal, en el idioma que usted quiera. Ellos podían leer en su idioma el rey. Tristemente algunos hoy todavía quieren estar en la era del oscurantismo y no quieren leer la Biblia. No porque les prohíban, sino por la flojeration, la pereza. Ahora mira algo interesante, no sé, que lo podemos asociar. ¿Usted recuerda lo que pasó creo que es Génesis 12, en la Torre de Babel? ¿11? ¿Es 11? Ok, 11. Hacia el 12 es cuando llaman a Abraham, ¿no? 11. La Torre de Babel. La maldición de Babel. Cuando los hombres querían llegar a Dios en sus propios términos y hacerse un nombre para ellos. Es interesante que Dios confundió sus lenguas para que no se entendieran. Y cada quien agarró para su lado. Cristo fue hecho por nosotros, fue hecho maldición por nosotros. Aquí encontramos ahora Cristo siendo crucificado y en todos los idiomas. En ese momento se lo identifica y se le reconoce como Jesucristo, el Rey. Hebreo. ¿El hebreo era la lengua de quién? De los judíos. A ver, voy a borrar aquí. Borramos ahí mi dibujo. Era de los judíos. Si usted me lo quiere, pues era el idioma de la religión. El griego. ¿Cuál era el idioma de los griegos? ¿No? ¿Qué es lo que puse? Era el idioma de la ciencia, ¿no? Los griegos, la ciencia, filosofía. Y el latín era del Imperio Romano, ¿no? Romano, el poder militar, ¿no? El poder militar. En el hebreo, ¿no? El idioma de la religión. Vemos a Cristo como el Rey en lo religioso. El verdadero Dios, la verdadera religión. A veces nosotros tenemos miedo. De hecho, me preguntó un hermano de algo que yo publiqué hace unas semanas sobre la religión. Porque siempre nos han dicho, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Y cuando usted empieza a buscar qué significa religión, religión simplemente es las costumbres o normas que nos rigen. Que el cristianismo es una religión, claro que sí. Pues da miedo decirlo, pero es una religión. La diferencia es que no son normas establecidas por los hombres, sino por quién. Por Dios. Son las normas que Él estableció. Hay religiones falsas, ellos tienen sus propias cosas, pero Dios es la religión. Al escribir en hebreo lo representa como Cristo, como la verdadera religión. Vemos a Cristo en los griegos en referencia a la ciencia como el Rey de la verdadera ciencia. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Bueno, lo voy a simplificar. Dice, porque en Él todas las cosas subsisten, dice Pablo. Hebreos 1:3 nos dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su voz. Colosenses 2:3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el Rey de la ciencia. Y en latín, el poder militar. También que eran los que legislaban en ese momento. Bueno, hermano, Cristo es el Rey en la ley.
¿Por qué, pastor? Bueno, porque Cristo es el que nos dio la ley. Cristo nos dio los mandamientos. Cristo nos dejó establecido cómo debemos vivir en este mundo. Fue escrito en los 3 idiomas para que se entendiera el carácter universal de la obra de Jesucristo. Para que se entendiera la obra universal de carácter de Jesucristo. No es únicamente para los judíos como ellos pensaban, solamente nosotros. No, Señor, es para griegos, gentiles, para todo el mundo. Ahí en Juan 19, miren la respuesta de ellos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Ahora mira algo interesante, mis hermanos, que no podemos pasar por alto aquí en este versículo. Aquí se identifica a aquellos que atentaron contra Cristo. Mire cómo el Espíritu Santo permite que quede registrado. Queda registrado como los principales sacerdotes de quienes, de quienes, de los judíos. Esto es significativo. Y usted preguntará ¿por qué? Bueno, porque ya no son sacerdotes de quién. ¿No son sacerdotes de quién? De Dios. Los sacerdotes eran los representantes de quién? De Dios. Y Dios dice, no. El Espíritu Santo registra ahí los principales sacerdotes de ellos. No son los míos. Es triste, ¿no?, que el judaísmo reemplazó la verdadera religión. Y esto lo vemos claramente en Juan. Es más, en Juan también, Juan capítulo 2, versículo 13, no tiene que buscarlo, también nos dice lo mismo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, o sea, de ellos. Y hermano, esto pasa cuando el corazón del hombre deja de ser guiado por la palabra de Dios y terminamos manipulando la palabra de Dios para nuestros propios beneficios. Ya dejamos de ser los siervos de Dios y no los siervos de nosotros mismos o del pueblo, cuando somos llamados a ser servidores de Jesucristo. Aún este mensaje en la cruz, mientras Jesucristo era crucificado, hubo un milagro de salvación allí. Cuando el ladrón pudo arrepentirse y confesar en Cristo fe y salvación. El ladrón le dijo a Jesucristo, mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esa frase él estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue aclarado y pudo reconocer que ese hombre que estaba al lado de él era el rey, como se había escrito, y encontró salvación. Quiero el versículo 23, ve el versículo en Mateo, ven en Marcos, a ver, mira una cosa. A ver, ¿qué digo? ¿Lo digo o no lo digo? Yo creo que sí, al cabo mañana no hay clase, sí hay clase. ¿No me extiendo? Sí me extiendo. Lo voy a dejar ahí, mejor lejos la otra parte la dejo para la próxima semana. Preguntas, comentarios, y me quedo en el versículo 27, me acuerdan luego. Versículo 27. A los hermanos de las computadoras para que anoten, para que se les quede más fácil. La próxima semana tienen unos días de vacaciones, ahí está. Versículo 27. Preguntas, hermanos, o comentarios hasta este momento. Con lo que hemos dicho hasta ahora.
¿Qué pregunta? Bueno, vamos a orar entonces. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu justicia, mostrada en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque eres el Rey de nuestra vida. Y te pedimos, oh Dios, que tú puedas gobernar cada día nuestros corazones más y más. Que seas tú dándonos la capacidad para poder vivir de acuerdo a lo que tú pides de nosotros. Señor, que cuando la tentación toque a la puerta podamos recordar lo que tú hiciste a favor nuestro. Señor, recordar que nuestra vida debe ser una adoración a ti en todo momento. Señor, y si hay alguien que no te conoce, que pueda entender que Jesucristo tuvo que morir porque no había una forma, no había otra forma para alcanzar perdón de pecados. Y que no hay nada que los seres humanos podamos hacer para poder satisfacer tu justicia perfecta. Por eso Jesucristo tuvo que venir como Dios, como hombre, 100%, a suplir, a satisfacer la justicia, la ira del Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.